Tenemos ahora a la abogada penalista y que fue procuradora destituida, hay que recordarlo, por el caso Odebrecht. Ha estado en la Defensoría del Pueblo y ha sido más recientemente candidata al Congreso por APP. Señora Catherine Ampuero, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo reacciona usted ante lo que hemos oído respecto de la filtración de datos digitales? Bueno, es una funcionaria, desde mi punto de vista, demasiado fresh frente a tan grave denuncia de esta filtración de los datos personales, que incluye pues incluso nuestras huellas digitales. Y ella dice que iba a informar a la ciudadanía una vez que terminen las investigaciones. Señora, ojalá que esté todavía escuchando y viendo el programa. Mientras duren las investigaciones se pueden cometer una serie de delitos en agravio de muchísimos peruanos cuyos datos personales están circulando en las redes y están siendo comercializadas. Mientras duren las investigaciones, ustedes lo que tienen que determinar o plantear son medidas preventivas para evitar la comisión de delitos con esos datos. ¿Cuáles medidas preventivas ante esta realidad digital? Porque ni siquiera sabemos quién está en posesión de estos datos, no sé si lo saben ellos. Los están comercializando, dice, ¿no? Y están poniéndolo por las redes y a mí me preocupa. Incluso nuestras huellas digitales pueden aparecer en la escena de un crimen y uno puede estar implicado en una investigación o en un proceso, ser parte de una organización criminal porque están utilizando tus huellas digitales. Imagínense a lo que podemos llegar. Señora Ampuero, la verdad es que no nos tranquiliza lo que nos dice. Pero la señora Chocobar nos ha garantizado que la confianza digital será restablecida en nuestro país y nos va a informar de los resultados de las investigaciones. Hablemos entonces de temas penales clásicos, ya no digitales. Tenemos dos grandes temas que se han mezclado. Uno es el de Karelim López y el otro es el de Samir Villaverde. ¿Cómo los relaciona usted? ¿Qué está pasando con el uno y con el otro? ¿En qué fase del estadio de investigación fiscal se hallan? Son dos personajes que han salido a la luz pública y se han vuelto muy mediáticos, porque obviamente ambos están vinculados a graves hechos de corrupción que involucran directamente al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Cierto? Eso es claro. Ambos se encuentran siendo investigados. Karelim López Arredondo tiene investigaciones abiertas en el sistema anticorrupción, que está a cargo del fiscal superior Omar Tello. Tiene varias investigaciones y donde, por cierto, no está reconociendo responsabilidad penal en ninguna de esas investigaciones, pese a los graves indicios que la vinculan con hechos de corrupción. Pero si quiere ser colaborador eficaz, tiene que reconocer la culpa de algo, por lo menos, ¿no? Correcto. Entonces, también ella se encuentra investigada por lavado de activos. Y es en esa investigación de lavado de activos donde ha decidido acogerse a un proceso de colaboración eficaz. O sea, hay dos fiscalías diferentes y ha escogido ella cuál de las dos le conviene mejor cultivar. Y ha escogido la de lavado de activos. Y si se ha sometido al proceso de colaboración dentro de esta investigación de lavado de activos, ella ha señalado, pues, y lo que se ha conocido es que solo está reconociendo haber cometido el delito de lavado de activos, nada más. Ella no reconoce ningún hecho de corrupción. Por ejemplo, ella está investigada en el caso de Petroperú, está investigada también en el caso del puente Tarata, ¿no? Pero ahí ella dice, no he cometido aquí ningún delito. Entonces, ella tiene que ser tratada en esas investigaciones por corrupción exactamente como cualquier otro investigado, porque ella no reconoce ahí responsabilidad penal. En donde está reconociendo es en lavado de activos. Pero, sin embargo, lo que ha dicho ya ha sido suficiente para poner en la cárcel por 24 meses bajo régimen de prisión preventiva al señor Samir Villaverde. Y ahí es donde entra este otro capítulo de este fresco actual. Cuéntenos cómo interpreta usted el comportamiento de este reo, por llamarlo de una manera de lo más objetiva posible y evitar los adjetivos. ¿Cómo interpreta usted lo que ha dicho particularmente en relación a las elecciones del año pasado? Ya. Para concluir con el tema de Samir Villaverde también está siendo investigado. Entendemos que estaría también acogiéndose o pensando acogerse a la colaboración eficaz. Lo que me llama la atención, Fernando, y sí tengo que decirlo... O bien testigo protegido, porque hay un matiz con sus ventajas, ¿no? Podría ser, pero lo que sí me llama la atención, y como vuelvo a repetirlo, hay que decirlo, es que él haya escogido el Congreso de la República para hacer estas graves sindicaciones, ¿no? Cuando el Congreso de la República no es el ente competente
para darle beneficios a cambio de información. El ente competente, el Congreso, no tiene la facultad y la competencia para dejar sin efecto la medida de prisión preventiva que él está cumpliendo. Lo lógico es que esa información tan importante que él ha dado, debió haberlo hecho. ¿Ha dado información o ha hecho afirmaciones? No, ha dado información que va a tener relevancia en Pero la ha dado función. información, sabemos que lo que ha dicho son cosas que han sucedido o son solo afirmaciones. Por eso, déjame concluir ahí. Esa información que ha dado, verbal, esas afirmaciones que ha hecho, van a tener relevancia jurídica en la medida que puedan ser corroboradas, ya sea total o parcialmente. Hasta la fecha no han sido corroboradas. Él dice que tiene videos, dice que tiene grabaciones, pero lo concreto es que esa corroboración, ese material que él tendría, ¿no?, que corroboran lo que ha dicho, todavía no lo presenta la Fiscalía. Entonces, ahorita simplemente son afirmaciones sin mayor relevancia jurídica, ¿no? La relevancia la va a tener, como vuelvo a repetir, en atención a la corroboración. Pero tiene repercusiones políticas. Absolutamente. Y tiene repercusiones también sobre el caso de Karen López. Sí. Por eso es que a mí me llamó muchísimo la atención que él se vaya a decirlo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, con clara intención política, no hay de otra. Si uno va con ese tipo de información a decirlo ante el Congreso, es porque hay un interés político de causar todo un revuelo, más aún son afirmaciones que involucran directamente al más alto funcionario del Estado, que es el presidente de la República. ¿En qué podría beneficiarlo eso a él? En el tema legal, en el tema penal, donde el Ministerio Público ha requerido su prisión preventiva y el Poder Judicial le ha declarado fundada la prisión preventiva y él se encuentra privado de su libertad, en nada. Solamente esta información él la tiene que dar a la Fiscalía y tiene que entregar los supuestos audios, los supuestos videos que él tiene o los supuestos documentos que estarían corroborando su versión. Solamente en esa medida va a poder tener relevancia y le pueden dar beneficios, como por ejemplo que pueda salir del penal, ¿no es cierto? Eso es lo único que podría suceder. Y como abogada penalista, ¿cómo reacciona usted ante lo que hasta ahora sabemos respecto a la tesis presentada para ser magíster por el señor Castillo y su cónyuge? Es claro que hay muchos indicios, mucha evidencia que esta tesis tiene una serie de irregularidades del presidente y de su cónyuge. Y esto me parece muy bien que ya sea materia de investigación por parte del Ministerio Público, porque tenemos un asesor de tesis que ha dicho que él nunca asesoró nada, desde ahí nada más ya es algo irregular, ¿no? Tenemos un alto porcentaje que está demostrando que esa tesis pues es una copia, ¿no? Y hay otros dos funcionarios que han firmado ahí y que no existen. Sí. Parecen los amigos fantasmas de la excongresista Yesenia Ponce, ¿no? Por el mismo lado. Entonces, compañeros de estudios que habían hecho en el colegio con ella y que nunca aparecieron, ¿no? Entonces aquí es clara la evidencia de que el presidente Castillo pues está cumpliendo una vez más un requisito de una incapacidad moral permanente que puede dar lugar a una vacancia presidencial. Hablemos entonces sobre Odebrecht, ahora que nos ha aclarado el fondo de su sentimiento sobre estos temas. ¿Qué está pasando con la investigación sobre Odebrecht? En Odebrecht, una vez más, Odebrecht siempre sale con lo que quiere, cuidando sus intereses económicos. Recordará usted cómo nos ofrecieron la famosa lista de codonimes, sí, ¿no? Ya pasó toda la pandemia, hasta ahora no la tenemos. Lo único que hicieron es crear toda esta expectativa ante la población con la única finalidad de que se le entregue la plata de Chaglla, de la hidroeléctrica Chaglla. ¿Lograron su cometido? Por supuesto, porque le entregaron ese dinero. Supuestamente ese dinero lo iban a utilizar para descifrar toda la información de esos sistemas que tenían, ¿no? Sí, encriptados en Suiza y demás. Los codinomes. Exacto. Decenas de personas, cerca de 100 peruanos, que han recibido plata de Odebrecht o hecho negocios ilegales con ellos, cuya identidad no conocemos todavía. Y ni la vamos a conocer, ¿No? Fernando. ¿Está usted segura? ¿Por qué? Son cuentos que nos viene haciendo Odebrecht año tras año, agarrándonos de, como diría el ahora premier, de muchachitos tontos, porque lo único que quieren ellos es cuidar sus intereses. Ahora lo que buscan, por ejemplo, ya lograron lo de Chaglla, que era su principal activo acá en el Perú, y que nuestras autoridades debieron cautelar que ese activo sirviera para pagar la reparación civil por el enorme daño que nos habían causado.
Sin embargo, pero permitimos se está que lo pagando vendieran. la represión civil. Creo que hay un cronograma de pagos, Sí, ¿no? un irrisorio monto. Sí, ¿En cuántos años, Fernando? ¿En 15 años? En 15 años, mientras que por el gasoducto ya nos demandaron ante el CIADI y nos están pidiendo más de 2.000 millones, mientras nosotros como Estado peruano estamos pagando a una empresa colombiana para que le cuide los tubos y ese monto ya Pero superó la reparación con civil. el acuerdo que usted reprobó siempre. Hemos ganado información. Hemos tenido declaraciones hechas por los ejecutivos de Odebrecht. Hemos sacado cosas positivas de ese acuerdo o nada, según usted. Yo siempre he dicho que la información es relevante, es importante y que nos ha permitido, por ejemplo, descubrir todo lo que hubo detrás de la Interoceánica Sur que involucra a Alejandro Toledo, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Y otros casos más muy relevantes gracias a esa información. Y por esa información ya recibieron beneficios, Fernando. ¿Cuáles son los beneficios? Que ninguno de sus funcionarios ha tenido ninguna orden de ubicación y captura a nivel internacional. Es más, a Barata le devolvieron todo su patrimonio que tenía acá en el Perú, que cuando yo fui procuradora le embargué todo su patrimonio. Le devolvieron todo. No le han incautado ni un solo bien a la empresa Odebrecht. Esos eran los beneficios que ya han recibido y que la Fiscalía le ha entregado a cambio de esa información. Bueno. Pero negociar, transar la Procuraduría con este irrisorio monto de reparación civil es una ofensa y es una burla a los intereses del Estado. Constato que no ha perdido su ardor, usted que tiene ideas claras y nos las ha explicado tanto sobre Karenim López como sobre Samir Villaverde, como sobre Odebrecht, sobre la tesis del señor Castillo e incluso sobre la filtración de datos digitales. En poco tiempo nos ha dicho bastante. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias que a ti, tenga Fernando. muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el segmento final de Las Cosas Como Son.